¿Te imaginas despertar y descubrir que todo lo que sueñas se hace realidad? La película comienza en el hospital de investigación Simon en 1993 con la doctora Florence Weaver grabando un video donde menciona que un paciente llamado Gabriel se está volviendo más fuerte y malévolo. En ese momento las luces comienzan a fallar y un doctor va a avisarle que Gabriel se volvió a escapar. Esta vez llegó a la zona de expedientes porque quiso encontrar su archivo para poder regresar a casa. Al llegar a la zona de expedientes, una enfermera sale volando y se escuanjaringa la cabeza con la pared, a la vez que otro enfermero termina como picadillo. El guardia de seguridad toma su pistola de dardos con sedante y abre la puerta lentamente para dispararle a Gabriel. Pero Picky, esa madre le rompe el brazo. Sin dudarlo, la doctora Florence toma la pistola y logra darle un plomazo. Gabriel queda atontado, por lo que los demás enfermeros entran para agarrarlo y lo atan a una silla. De la nada, la radio se enciende y Gabriel se comunica con ellos. Está transmitiendo sus pensamientos y lo que les dice es que todos van a morir. La doctora menciona que pensaba que podían ayudarlo, pero ahora lo único que pueden hacer por él es erradicar el cáncer. Muchos años después, nuestra protagonista llamada Madison está llegando a su casa muy adolorida porque su embarazo está siendo bastante complicado. Su esposo Derek le pregunta por qué no se toma unos días de descanso, pero ella le dice que está bien, solo necesita descansar un poco. Y cuando apaga la televisión, Derek se molesta y le pregunta hasta cuándo dejará de embarazarse. Ya han perdido a 3 bebés y no está dispuesto a seguir viendo como todos se mueren. Madison le pide que cierre el hocico, pero Derek le pica su pancita con el dedo. Madison lo empuja y le pide que no se le acerque, pero el cucaracho le lanza la cabeza en la pared y al darse cuenta de la cagada que cometió, se preocupa y le dice que irá por hielo. Madison cierra la puerta de su habitación con seguro y al tocarse la cabeza se da cuenta de que le está saliendo salsa de tomate. Derek regresa y le pide que abra, promete que va a mejorar por ella y por su futura hija, pero Madison lo deja en ignorado y lo manda a dormir al sillón, como debe ser. Al caer la noche, Derek se despierta porque escucha que alguien encendió la licuadora. Dios mío, señor, sálvame. Por un momento piensa que es Madison, pero le tiembla el sacacacas al ver cómo la puerta de la nevera se abre sola. Al mismo tiempo la televisión se enciende y al regresar a la sala ve a una persona sentada en el sofá, pero al encender las luces ya no hay nada. Lo único que queda como evidencia es el sofá hundido, justo donde esa cosa turbia se sentó. Y unos instantes después una sombra aparece detrás de él y le rompe el cuello. Madison despierta muy agitada, pero se tranquiliza al darse cuenta de que solo fue un sueño. Sin embargo, al ir a la sala encuentra al cucaracho con el cuello todo torcido, como cuando doblas una botella de plástico, y detrás de él la cosa turbia emerge y comienza a acercarse a ella en 4 patas, por lo que la prota sale corriendo hacia su habitación y le cierra la puerta en la cara, pero la sombra turbia le da varios madrazos hasta que la derriba y saca volando a Madison. Unas horas después, el detective Kekoa y su compañera Regina llegan a la casa junto a un grupo de policías. Resulta que los vecinos los llamaron porque escucharon gritos. Esta chica de acá llamada Winnie es la que examina la escena del crimen y también es la fan número 1 de Kekoa. Siempre que puede le coquetea. Ella lleva a los detectives para que vean a Derek, alias la botella doblada, y menciona que las puertas no fueron forzadas, por lo que sospechan que el responsable era un conocido de ellos. Kekoa le pregunta en dónde se encuentra Madison, a lo que Winnie le dice que en el hospital. La encontraron inconsciente en su habitación. En el hospital, la hermana de Madison, llamada Sydney, está a su lado esperando a que se despierte. Al hacerlo, ella le cuenta que alguien entró a su casa y se despachó a Derek. Madison le dice que estaba muy asustada. Una sombra fue la que la atacó y cuando voltea a ver hacia abajo, se da cuenta de que ya no tiene su pancita de embarazada. Sydney le dice que los médicos hicieron todo lo que pudieron, pero su hija no se salvó. A Madison se le rompe el corazón y se pone a gritar de la desesperación. Dale like a este video si tienes hermanos o si te gustaría tener uno y comenta qué sueños te gustaría hacer realidad. Siéntate, relájate y ponte cómodo, porque hoy te voy a contar. En la morgue, Regina le informa a Kekoa que según el forense, la persona que atacó a Derek estaba colgado del techo debido a la posición de las marcas que tiene en el cuello, pero ya revisaron la casa y no hay pisadas en el techo. La única pista que tienen es que Derek golpeaba a Madison, así que ella pudo haber sido la responsable. Kekoa va al hospital para hablar con Madison, pero Sydney le dice que eso no se va a poder, porque su hermana no ha dicho ni una sola palabra desde que se enteró que perdió a su hija. El detective le da su tarjeta para que lo contacte y antes de marcharse, le da una miradita coqueta. 2 semanas después, Madison es dada de alta y Sydney la lleva de regreso a su casa. Ella le dice que podría quedarse un par de días a su lado, pero Madison le dice que no, quiere estar sola. Al anochecer, ella está saliendo de la ducha, cuando de pronto ve a través de la ventana que la sombra la está viendo desde el otro lado de la calle. ¡Ya no aguanto más!
En chinga baja al primer piso para cerrar la puerta de la entrada y todas las cortinas, y al cerrar la puerta de la cocina se le sale el alma del cuerpo al darse cuenta de que está abierta. No mano, ya se metió el chamuco. Madison intenta cerrar la puerta, pero una fuerza invisible le abre la puerta de nuevo, por lo que Madison dice: patitas pa' que las quiero, y sale corriendo a máxima velocidad hacia su habitación y se encierra con llave. A la mañana siguiente se encarga de ponerle a todas las puertas y ventanas nuevas cerraduras, y mientras está viendo la pared en donde Derek la lanzó, Sidney casi le da un infarto al asomarse por la ventana. ¡Ábreme, mana! La puerta está cerrada. Madison la deja entrar por la ventana y le pide perdón por no haberle avisado que cambió de cerraduras. Sidney le pregunta qué fue lo que le pasó a la pared, ya que hay una hendidura. Madison no tiene más opción que contarle lo que sucedió. Sidney se molesta y le dice que nadie se merece la muerte tan horrible que tuvo Derek, pero al menos ya no la volverá a lastimar. Madison le dice que planeaba dejarlo, pero unos días después se enteró que estaba embarazada, y fue ahí cuando sus planes se jodieron. También menciona que anhelaba tener un hijo, porque quería saber qué se siente tener una conexión biológica con alguien, una conexión de sangre. Sidney le dice que no le está entendiendo ni madres, así que Madison le confiesa que es adoptada. A los 8 años sus papás fueron por ella, pero no recuerda absolutamente nada de su pasado. Ahora llegamos a un museo de la antigua Seattle, donde una mujer llamada Serena está dando un tour por las antiguas calles subterráneas de la ciudad, y cuando menciona que los fantasmas del pasado acechan esos túneles, las luces comienzan a fallar. Una hora después todos los turistas se van, y ella se prepara para cerrar el museo, pero es en ese momento cuando escucha sonidos muy extraños provenientes de uno de los túneles. Suena como si alguien estuviera lanzando un tubo de metal. Todos estamos de acuerdo que nosotros saldríamos corriendo, pero Serena se adentra en el túnel mientras menciona que ya cerraron, pero es ahí cuando se escucha como alguien va corriendo hacia ella. Serena le mete el turbo para encender las luces del túnel, y para su asombro no hay nadie. Pero al voltear a ver el techo, ve a la sombra que atacó a Madison. Está pegada como Spider-Man cuando se estaba escondiendo, y en eso la cosa turbia le salta encima. Momento después Serena despierta en lo que parece ser un ático y está atada al techo. La cosa turbia se pone un abrigo y se pega al techo para acercársele. ¡Aléjate, Satanás! Mediante la radio le dice que había estado esperando mucho tiempo para eso, pero aún no le hará nada, porque primero necesita hablar con la doctora Florence. La doctora está retranqui en su casa cuando de pronto recibe una llamada de un número desconocido. Aló, habla con Rosa. Y lo que escucha del otro lado de la línea la deja helada. La cosa turbia le dice que es hora de erradicar el cáncer. La doctora Florence cuelga la llamada y de inmediato se acerca a uno de sus libreros donde tiene todos los archivos y documentos de sus pacientes, y abre uno que dice May y saca una foto. Ya por la noche Madison está preparándose para meter la ropa en la lavadora, y por alguna razón las luces están fallando de nuevo, pero cuando está bajando las escaleras de su casa, ve como alguien pasa corriendo en el piso de abajo, pero no le da importancia porque piensa que solo es su imaginación. Mientras está metiendo la ropa en la lavadora, voltea a ver hacia un lado y casi se nos muere del miedo al ver a una mujer del otro lado de la lavadora. La doña le pregunta qué rayos está haciendo en su casa. Madison literalmente se queda tiesa. Ve como la sombra turbia agarra a la doña de la cabeza y la tira contra el piso. De la nada todas las paredes y muebles comienzan a derretirse, y en cuestión de segundos Madison está dentro de la casa de la doctora Florence. La doctora le pregunta a la cosa turbia qué carajos quiere con ella, a lo que esa madre le dice que solo quería mostrarle en qué fue lo que se convirtió el cáncer que erradicó. Florence sale corriendo lo más rápido que puede y va a la cocina para tomar un cuchillo. La sombra turbia toma uno de los trofeos que la doctora había ganado por ser una buena cirujana, y de un solo salto llega a la cocina y le da con el trofeo en la pelona. Madison se pone a gritar del miedo, pero es ahí cuando despierta y se da cuenta de que está en su casa. Todo lo que vio ocurrió en sus sueños, y por alguna razón su cabeza le comienza a sangrar de nuevo. Unas horas después, los detectives llegan a la casa de la doctora Florence para tratar de averiguar quién fue el que la mató. Winnie menciona que el culpable se llevó la mitad del trofeo, y lo más seguro es que sea la misma persona que atacó a Derek. Regina menciona que la doctora se especializaba en cirugía reconstructiva en pequeños y guardaba todos sus expedientes en diarios. Al escuchar esto, Kekua le pide a todos sus compañeros que se lleven todos los diarios a la comisaría. ¿Qué? ¿Vamos a leerlos todos? Por su pollo que yes. En el ático, la sombra turbia está modificando la mitad del trofeo que se robó. Serena sigue pegada al techo como Spider-Man, por lo que intenta desatarse, pero la sombra turbia le lanza el trofeo y perfora la madera que está a su lado, y luego por la radio le dice que ni siquiera se atreve a intentar escapar. Los detectives pasan el resto del día leyendo cada uno de los diarios, pero como aún no tienen ninguna pista, Kekua le pide a su amigo llamado Vasco que utilice la foto que encontraron en la oficina de la doctora y trata de averiguar cómo luce esa paciente hoy en día. Ahora llegamos a la casa del doctor Víctor, el cual está hablando con otro doctor
llamado John. Ellos habían trabajado con la doctora Florence en el hospital. Víctor le dice que no tiene ni idea de quién pudo haberle hecho daño a Florence, ya que ella se dedicaba a ayudar a las personas. La luz comienza a fallar y la señal de la llamada se corta, a la vez que Víctor encuentra unas pisadas en el piso que conducen a su armario. Por alguna razón, el compadre piensa que el responsable fue el viento, ya que la ventana de su habitación está abierta y sin miedo alguno entra al closet para tomar una toalla y limpiar el desmadre. Luego cierra la ventana con seguro. No se da cuenta de que la sombra turbia está al lado de su cama. Pero cuando Víctor voltea, ya no hay nada. Madison despierta y ve al compadre dormido a su lado. Detrás de ella, la sombra turbia comienza a subirse a la cama y le echa todo el cabello en la cara. Madison intenta moverse, pero tiene parálisis del sueño. Cuando la sombra turbia saca el trofeo que modificó, el doctor Víctor despierta y se pone a gritar, pero esa madre comienza a picotearlo como nunca y por un segundo voltea a ver a Madison. ¿Qué rayos es eso? Tiene la cara completamente deformada. ¿Quién la maquilló? Madison despierta gritando y por suerte Sydney está en la casa, así que va a ver qué mosco le picó. La prota le explica sobre los sueños raros que ha tenido últimamente y menciona que cuando despierta se da cuenta de que lo que vio sí sucedió en la vida real. Sydney la lleva a la comisaría para que le cuente a los detectives sobre la muerte del doctor. Regina es súper escéptica, así que les pregunta si se están burlando de ella. Kekoa está muy enamorado de Sydney, así que les da el beneficio de la duda y se dirigen al edificio donde vivía el doctor. Ellos encuentran la puerta del apartamento abierta, lo que significa que algo malo ocurrió. De inmediato, entran a revisar todo, y al entrar a la habitación del doctor, ambos se quedan en shock, porque tiene toda la cara desfigurada. Ahora que se dieron cuenta de que Madison sí está diciendo la verdad, le piden que haga un retrato del atacante, y parece que dibujó a Némesis pero con cabello largo. Madison va al baño para lavarse las manos, pero de la nada las luces comienzan a fallar, y recibe una llamada de un número desconocido. Al contestar, una voz demoníaca la llama a Emily, pero la prota le dice: "Soy Madison, infórmate". Ay, qué estúpido eres. Infórmate, estúpido. Infórmate antes de decir algo de mí. El demonio de la llamada le dice que ese fue el nombre que su madre adoptiva le dio, pero para él siempre será Emily. Madison le pregunta quién rayos es, a lo que la voz demoníaca le dice: "Tú ya sabes quién soy. Por mucho tiempo te convencieron de que yo no era real, pero sí lo soy". Y luego dice que hará que todos aquellos que la lastimaron paguen uno por uno. Madison lo llama por su nombre, Gabriel, el mismo nombre del paciente que estaba atendiendo la doctora Florence. Ella no sabe cómo rayos sabe su nombre, pero lo sabe. Al terminar la llamada, va por Sydney y le dice que van a ir a visitar a su mamá porque necesita respuestas. El detective Kekoa revisa las fotos que su panita logró recrear y se queda tieso del miedo al descubrir que la pequeña de la foto es Madison. Unas horas después, ambas hermanas llegan a la casa de su mamá. Madison va directo al grano y le pregunta si tiene hermanos. La doñita le dice que no. Cuando la adoptaron, la doctora Florence les había dicho que era hija única y que su mamá murió durante el parto. Madison le pregunta si conoce a Gabriel y al escuchar ese nombre, su mamá se pone pálida. Ella las lleva a la sala y reproduce un VHS del cumpleaños número 9 de Madison. En él se ve como ella le estaba hablando a alguien invisible y mencionaba que Gabriel le decía que ellos no eran su verdadera familia. En ese entonces, la mamá adoptiva estaba embarazada de Sydney, así que Gabriel solía decirle a Madison que la cambiarían cuando ella naciera. Su mamá adoptiva le dice que no conoce nada sobre su pasado, pero espera que con todo el amor que le dieron, lo hubieran hecho muy feliz. En la comisaría, el detective Kekoa encuentra unas USBs dentro de uno de los diarios de la doctora. Rápidamente mete la USB a su computadora y reproduce varios videos de la doctora Florence cuando aún trabajaba en el hospital. Ella mencionó que Emily, o sea, Madison, había presentado signos de psicosis mental y decía que tenía visiones y escuchaba los pensamientos del diablo, así que contactó al doctor Víctor y al doctor John para que le ayudaran a curar a Emily. Kekoa interrumpe el video para buscar la dirección del doctor John y de inmediato se dirige hacia su casa porque sabe que la sombra turbia irá por él, pero cuando llega ya es demasiado tarde porque el doctor está desvivido en su bañera. Madison está viendo todo a través de sus sueños y le grita al detective que la sombra turbia aún sigue escondida en el baño, pero obviamente Kekoa no la escucha y de un rincón oscuro sale la sombra turbia e intenta clavarle el trofeo que tuneó. Sin embargo, el detective la agarra como saco de boxeo y le mete varios plomazos, por lo que la sombra turbia no tiene más opción que saltar por la ventana y bajar todos los pisos usando las escaleras de emergencia. Kekoa se dice a sí mismo que está loquísimo por ir tras esa madre, pero tiene que hacerlo, así que sale del edificio lanzándose hacia el bote de basura que está en la calle. La sombra turbia le mete el turbo y lo lleva a un lugar abandonado donde intenta despachárselo una vez más, pero Kekoa es muy valiente y se agarra a trancazos con la sombra y cuando comienza a dispararle de nuevo, esa cosa huye.
Al día siguiente, Regina y él van a la casa de Madison para decirle que ella era una paciente de la doctora Florence cuando tenía 8 años. Ellos son conscientes de que no recuerda nada sobre su infancia, así que invitaron a una hipnoterapeuta. Madison acepta, sin pensarlo 2 veces, y cuando la sesión comienza, ella recuerda que después de su adopción, Gabriel la siguió hasta su nueva casa y la engañó para que lastimara a su mamá adoptiva. Cuando estaba embarazada de Sydney, Gabriel no quería que ella naciera porque sabía que Madison se olvidaría de él. De la nada ella comienza a convulsionar, por lo que la terapeuta la saca del trance en chinguiza. Al mismo tiempo, Serena aprovecha que la zombia turbia no está presente para desatarse, pero al caer al suelo, esa madre se rompe y termina en la sala de Madison. Y 3 segundos después, Madison termina en la comisaría, porque los detectives piensan que ella es la responsable de todos los crímenes que han ocurrido. Y para terminarla de cagar, encuentran en el ático de Madison la parte del trofeo que faltaba y el abrigo que la sombra turbia utiliza. Regina la interroga, le dice que es una mujer perturbada, que por años reprimió su lado psicótico, gracias al tratamiento que la doctora Florence le había dado. Madison la interrumpe y le dice que ella no mató a nadie. Sí, claro, y mi papá es Batman. Kekoa recibe una llamada de un número desconocido. Al contestar, se queda muy consternado porque es Gabriel. Él le pregunta si está tratando de incriminar a Madison. La voz demoníaca le responde que no. Madison ni siquiera sabía que durante todo este tiempo estuvo viviendo en el ático de su casa. Kekoa le pregunta quién carajos es. ¡Tu madre! A lo que Gabriel le dice que es producto de la imaginación de Madison. Sydney viaja hasta el hospital donde solía trabajar la doctora Florence. Ahora está abandonado porque cerró en los 90, pero todos los expedientes de los pacientes quedaron ahí. Al conseguir el de Madison, regresa a la casa de su mamá para ver los VHS juntas. En el primero sale la mamá biológica de Madison, la cual estaba accediendo a que sus hijos se quedaran en el hospital, ya que ella era muy joven y no tenía el apoyo de sus padres. En el segundo está Madison. La doctora Florence le había dicho que iban a despertar a Gabriel, y es ahí cuando la cámara cambia de ángulo y enfoca la espalda de Madison, dejando ver a Gabriel. Es esa madre deforme y esquelética. La doctora Florence explica que Gabriel es un gemelo parásito. Cuando 2 embriones se desarrollan en el útero y no se separan como deben, uno de ellos resulta ser el dominante, mientras el otro es subdesarrollado. Gabriel dependía de Madison para sobrevivir y se alimentaba de todos los nutrientes de su cuerpo. La doctora sospechaba que Gabriel tenía acceso a una parte del cerebro de Madison que procesa los estímulos visuales, así que ella ve todo lo que él quiere que vea, y eso explicaría sus alucinaciones y el tema de soñar despierta. Debido a que esa cosa estaba unida al cerebro de Madison, la doctora tuvo que hacer una cirugía incompleta. Removieron todo lo que pudieron de Gabriel, pero una parte de él quedó dentro del cerebro de Madison, porque si lo quitaban por completo, ella pudo haber tenido una falla cerebral. Por otro lado, los detectives van al hospital donde está Serena, y después de una extensa investigación, descubren que ella es la madre biológica de Madison y Gabriel. En la comisaría, unos policías llevan a Madison a una celda, junto a otras convictas, las cuales la agarran como saco de boxeo, porque sí. Al mismo tiempo, Sydney se comunica con Kekoa para informarle todo lo que descubrió, y menciona que Gabriel puede controlar el cuerpo de Madison como si fuera un títere. Dentro de la celda, Madison comienza a convulsionar, a la vez que las luces fallan por completo. La parte trasera de su cabeza se empieza a abrir por sí sola, y la cabeza de Gabriel aparece. El men deja a Madison inconsciente y toma control total de su cuerpo, rompiéndose los brazos y los pies para voltearlos hacia atrás. Ya valieron madres. Todas las convictas gritan para que los policías vayan a ayudarlas, pero Gabriel se encarga de despachárselas a todas, y cuando los policías llegan, también se los baja al toque y usa sus llaves para abrir la celda. Luego se dirige a la zona de evidencias para tomar su arma y su saco. Al ir al piso arriba, comienza a deshacerse de todos los policías. Regina y Kekoa llegan soltando plomazos, pero Gabriel le rompe el brazo al detective y a Regina le lastima el estómago, pero por suerte solo los deja heridos. Y después de tremendo desmadre, huye por una ventana y va al hospital para buscar a su mamá. Por desgracia, Sydney también está ahí porque quería hablar con la doña, pero Gabriel le hace sa con su arma y le lanza una camilla encima. Y mientras le dice que Madison la eligió a ella y ahora él se encargará de erradicarla, Sydney le pide a Madison que tome el control de su cuerpo. Está segura de que aún sigue ahí y le revela que la razón por la que todos sus embarazos fallaron es porque Gabriel se estaba alimentando de ellos para ganar fuerza. Al escuchar esto, Madison toma el control de su mente y lleva a Gabriel a una celda donde le dice que ya aprendió a hacer los mismos trucos que él y no dejará que vuelva a salir, pero si lo hace, estará preparada. Cuando Madison retoma el control de su cuerpo, la herida que tiene en la cabeza se cierra por completo y sus huesos vuelven a la normalidad. Luego se acerca a Sydney para quitarle la camilla de encima y le dice que la ama y que siempre la protegerá. Y los saludos del día van para Rose, Ana, Bri y Joanna.